se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN, y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Ya a la democracia con la que se vota, pero también con la que se come, con la que se educa, con la que se... La democracia se construye con memoria, verdad y justicia. A 50 años del último golpe de Estado en Argentina, presentamos Cápsulas de la Memoria. Bienvenidos a Cápsulas de la Memoria, un espacio para rescatar los relatos que forjaron nuestra historia regional y nacional. Hoy sumamos una voz imprescindible, la de Josefa Pepa Esteves, militante popular en Misiones y expresa política durante la última dictadura cívico-militar. Su historia está atravesada por las complejidades de nuestra Argentina. Pepa es además hermana de Roberto Néstor Esteves, el teniente posadeño que cayó heroicamente a los 25 años en la batalla de Pradera del Ganso durante la Guerra de Malvinas. Escuchar a Pepa es entender que la memoria no es una foto fija, sino un tejido vivo de lucha, dolor y esperanza en nuestra tierra colorada. No es nada sencillo decir qué me llevó a comprometerme y que finalmente me llevó a la cárcel, ¿no? A mí la injusticia siempre me provocó un rechazo muy fuerte. La injusticia, por más que a mí me beneficiara, yo era una chica de clase media, no éramos ricos, pero estábamos bien, y sin embargo siempre me pasaba que no podía soportar ver tanta gente que estuviera en condiciones tan malas, tan carentes de todas las cosas. Y en mi casa vivía una señora que era nuestra niñera, que era como una sierva, eso era. A nosotros nos cuidaba ella, pero era una sierva. Yo no sé si cobraba, si no cobraba, pero me parecía que estaba mal la situación de ella. Y entre otras cosas, cuando yo supe por las cosas que decían los grandes en casa del triunfo de la revolución en Cuba, yo pensé que ella tenía que ser comunista. No entendía ni jota lo que quería decir ser comunista, pero cuando yo le decía que ella tenía que ser comunista, ella se santiguaba y me decía que no le dijera esas cosas, como si fuesen pecados, ¿no? Pero sin embargo, siempre me incomodó esa cuestión. Y después de haber dejado la facultad, yo me había ido a estudiar a Córdoba. Después de dejar la facultad, vine a Posadas y acá yo me encontraba sin nada que hacer, me sentía inútil, me sentía un parásito. Y un día escuché que en la escuela número 1 había un grupo de chicos que estaban dando apoyo escolar a los estudiantes ya de primaria o de secundaria para rendir los exámenes. Y ahí yo vi que tenía una chance de hacer algo útil por alguien. Y entonces fui a la escuela y ahí me presenté, me di a conocer y ahí me empecé a conocer a todos esos chicos, muchos de los cuales o cayeron presos o fueron asesinados. Y también en ese mismo contexto entré a trabajar en la DINEA, que era la Dirección Nacional de Educación de Adultos, que no era para enseñar a leer y escribir, sino recuperar lo aprendido y abandonado por cuestiones, sobre todo pobreza y laborales, ¿no? Y bueno, eso también fue una experiencia muy grande porque yo tenía que ir con una pizarra que me quedaba enorme y un caballete a los barrios más marginados para trabajar con la gente. Se trabajaba en base a Paulo Freire.
O sea, se tomaba la realidad misma de esa gente a la que uno iba a atender y a partir de ahí se desarrollaba la lectoescritura. Una cosa sumamente interesante. No por nada tan demonizado estuvo Freire, ¿no? Y bueno, y eso fue lo que me fue llevando cada vez más cerca de toda la cuestión de Montoneros, que es una relación con Montoneros por la que yo caigo. Que yo no quería ser montonero, o sea, yo no pensaba que no iba a bancarme, portar un arma, defenderme con un arma, lo que fuese. Pero sí, como que por una cuestión elemental de compañerismo, le di, junto con mi compañero, un albergue a una pareja que venía profugándose desde el Chaco. Bueno, y evidentemente alguien cantó la casa y nos llevaron a todos. Era una pareja, el muchacho de la pareja fue asesinado en Margarita, Belén. Fue llevado desde acá de Posadas, herido. Le habían baleado en la Plaza San Martín cuando se escapaba de mi casa. Y bueno, y después, no sé, es como que no tenían mucho de qué acusarme, salvo esto de haber guardado en casa de esa pareja. Pero bueno, después nos hicieron consejo de guerra todos y a mí me dieron una condena de 22 años de prisión, cosa que afortunadamente no se cumplió. Pero de cualquier manera, todo ese fue un tiempo de mucha incertidumbre. Mis hijitas quedaron con mi mamá, que después tuvo una ACV a causa de todo esto. Después vino la guerra y uno de mis hermanos murió en la guerra. En fin, nuestra familia fue golpeada por todos lados, ¿no? Mientras que nuestra familia tenía en el seno de la familia nuclear nomás ya todas las posiciones habidas y por haber, todas las distintas miradas de... Bueno, eso, yo creo que no... Algunas veces le dije a Bonnie, que era la viejita esta que nos cuidaba, que por culpa de ella yo terminé en la cárcel, porque fue la que me motivó a pensar que había que cambiar las cosas y que había que hacer algo concreto. Algunos han dudado por qué yo salí en libertad cuando a otros mataron. En realidad nadie sabía qué le tocaba a cada uno. Un poco era tate ti, a este sí, a este no y así. Y acá estamos tratando de sostener la memoria sin victimizarnos, sino tratando de que las cosas cambien y cambien realmente. Difícil en este contexto mundial actualmente. La democracia se construye con memoria, verdad y justicia. A 50 años del último golpe de Estado en Argentina, presentamos Cápsulas de la Memoria. Cápsulas de la Memoria fue una producción del programa UNAM en línea, Radio Universidad, 98.7 MHz y la Cátedra Libre Eduardo Galeano. Elena Villagra, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. (1976-2026) 50 años por la memoria, la verdad y la justicia. Nunca más.